Debut 0-0 del Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes, igualó ante Fluminense y en este video vamos a hablar por supuesto de lo que dejó el partido, de las sensaciones que me transmitió el equipo, de cómo funcionó o mejor dicho de cómo no funcionó y bueno, repito, hablar de todo, sobre todo de este partido. Creo que la primera palabra que me hace decir para definirlo creo que es muy pero muy desilusionante, así que insisto, hablamos del partido mucho más, ahora sí, comenzamos. Flojo debut del Dortmund en lo que fue su estreno en el Mundial de Clubes, lo dicho 0-0 ante Fluminense, pero creo que el punto más negativo o lo más negativo que se puede rescatar del equipo del partido de ayer sin dudas tiene que ver con el funcionamiento, con el juego. Vimos un equipo que realmente me dejó muy pero muy frío, un equipo que no funcionó, un equipo que no tuvo ideas, que realmente no tuvo peso en ataque, que en defensa se mostró un poco endeble y que incluso creo que por Kobel no terminó poniendo el partido. Creo que sí hay que decir o hay que elegir un equipo que haya hecho más méritos para ganar el partido, claramente fue Fluminense el que generó más peligro, que creo que tuvo el partido más claro. Es más, creo que el equipo brasileño fue quien impuso las condiciones. Entonces realmente vimos un Dortmund que le costó mucho hacer bien el partido y que a ver, empezó a hacer un poco bien el partido, sobre todo en la segunda parte, pero que realmente no fue un equipo que, insisto, casi no generó peligro, le costó mucho. No quiero decir que vi un equipo que jugó al trote, pero sí un equipo que me pareció hasta un poco cansado, un poco que realmente pareció que jugó con el, como se suele decir, con el freno a mano puesto, porque un equipo muy atado, que la verdad que nunca se pudo soltar, que obviamente hay que, no, a ver, no quiero sacar el mérito a Fluminense, porque planteó, me parece, un partido muy, pero muy, muy bueno, realmente, repito, para mí compitió muy bien, mereció incluso, ¿por qué no?, ganar el partido y demás, pero por eso repito que no le quiero sacar méritos. Pero vi un Dortmund realmente, ¿no? Como que está jugando un partido más, ¿no? Muy. No que tampoco quiero decir relajado, pero que la verdad que le costó mucho. Creo que también un poco ese juego físico, ese juego más, por supuesto, emparentado al fútbol sudamericano, que es el que propuso Fluminense, creo que también un poco lo sorprendió y creo que nunca se pudo o nunca se terminó de adaptar a ese fútbol que le proponía el equipo brasileño. Entonces, era un equipo que, repito, en defensa, la verdad que sufría alguna transición. Además, Fluminense es un equipo que, bueno, como prácticamente muchos equipos brasileños, suele ser un equipo más vertical, un equipo más directo de transiciones rápidas y demás, y tratar de generar peligro o tratar de llegar al área, mejor dicho, al área rival con la menor cantidad de pases posibles y demás. Entonces, la verdad que dentro de todo ese contexto, me parece que el Dortmund, repito, un poco entre que se vio sorprendido, un poco entre que realmente fue un equipo que no funcionó, dejó una imagen muy, pero muy pálida de lo que fue realmente su partido. Lo dicho, en ataque también hubo jugadores que no pesaron. Me parece que Julian Brandt, por ejemplo, hizo un partido muy, pero muy flojo. Perdió muchas pelotas, se lo vio con un ritmo menos. Brandt, que siento que no viene a tener una mejor temporada, pero la verdad que ayer tuvo un partido muy, pero muy flojo realmente. El caso de Adeyemi, que es un futbolista que, bueno, por ahí por su explosividad, por su desequilibrio individual, ayer en un contexto en el que por ahí el equipo no funcionó como equipo como tal, por ahí él con alguna acción individual podía desequilibrar y demás, pero realmente también le costó mucho el partido, también mucho de lo físico, con Fluminense que también por ahí en alguna jugada trató de cortar su juego con alguna falta y demás, pero también realmente creo que le costó bastante el partido a Adeyemi. Y el caso de Guirassy, que era un poco, o que es un poco la gran esperanza, por supuesto, del Dortmund, el equipo, el goleador, el jugador que siempre destaco que en alguna jugada puntual te puede inventar un gol de la nada o te puede realmente con un cabezazo, con un remate, con algo mínimo, te puede realmente inventar por lo menos una ocasión de peligro, o lo dicho, y lo hemos visto esta temporada, o un gol, pero que ayer me parece que tuvo un partido también muy, pero muy alejado de su mejor versión. También un poco, repito, esto lo vi en casi todo el equipo, un equipo muy, muy frenado, con el freno a mano puesto, eh, eh, no, como muy cansado, ¿no? Un partido raro como lo tomó el equipo. Insisto, no sé si el partido que planteó Fluminense por ahí, em, o por lo menos el equipo pensó que Fluminense iba a plantear un partido diferente y lo terminó sorprendiendo y demás, pero vimos un equipo realmente muy, pero muy cansado, sin cambio de ritmo, sin ideas, sin ataque, pero cuando el Dortmund tuvo la pelota, realmente no fue un equipo que tampoco tuviera muchas, o no tuvo mucha creatividad, mejor dicho, o no tuvo nadie que organice el juego para por lo menos generar algo de peligro. Repito, el caso de Julian Brandt, por ejemplo, ayer el medio campo que fue Pascal Gross y Marcel Sabitzer, realmente
me parece que ninguno de los dos pudo pesar en el partido, más en el primer tiempo. Por momentos el Dortmund cuando no tenía la pelota, un equipo que sufría, y cuando tenía la pelota realmente y realmente le costaba mucho generar peligro, entonces, o generar al menos una jugada interesante. Por ejemplo, por eso repito, también el partido de Pascal Gross y de Savitzer me parece que realmente no fue muy bueno. Savitzer, que pues ya sabemos que venía también con un poco, que si bien jugó las últimas fechas de la temporada, venía con una lesión y creo que todavía está encontrando o está todavía en vías de buscar su mejor ritmo futbolístico. El caso, por ejemplo, de Pascal Gross, que es un jugador que yo creo que su mejor versión la hemos visto en el Dortmund, pero cuando, o mejor dicho, cuando es un jugador que ha jugado más adelantado, cuando ha tenido más posibilidad de soltarse, perdón, de pisar el área, de tener un poco más de ocasión, un poco más de injerencia dentro del área. Entonces realmente ayer ninguno de los dos pudo pesar. Repito, cuando el Dortmund tenía la pelota, ninguno de los dos se pudo ser dueño del partido y en consecuencia, la verdad que el equipo, repito, terminó sufriendo. Por afuera, ni Rierson ni Svensson, ninguno pudo pesar, ninguno realmente pudo dar profundidad, ninguno pudo desbordar por sus costados. Entonces tampoco es que el Dortmund, por ejemplo, sin tener por ahí un gran juego, tampoco es que optó o buscó directamente a lo que tiene que ver por ahí con un centro lateral, buscando a Guirassy para buscar algún cabezazo, alguna jugada en la que más allá de Guirassy aparezca Gross o aparezca alguien más, a Yemi, por lo menos para cargar el área. Entonces, repito, un Dortmund que realmente me dejó pero muy frío frente a un Fluminense, que por supuesto quiero destacar su trabajo, un buen partido Fluminense que, repito, compitió muy bien, hizo méritos para ganar el partido. Me gustó sobre todo el mediocampo, el Fluminense, ¿no? Con Nonato, con Hércules y con Martinelli, con John Arias, que bueno, su jugador que a mí me gusta muchísimo, el jugador colombiano que también creo que fue elegido en la figura del partido. Realmente muy incisivo, partiendo de esa banda derecha, realmente generando mucho peligro. Es un jugador que además puede jugar de volante, puede jugar interior, puede jugar más de extremo. Realmente un jugador muy, pero muy versátil y muy interesante. Que ayer, sobre todo en la primera parte, fue un poco el que más generó peligro para Fluminense, el que constantemente, sobre todo, le causó peligro al Dortmund en ese costado izquierdo con Bensebaini, con Svensson, que no tuvo por ahí tanta. La verdad que no tuvo peso en ataque y en defensa también sufrió. Entonces, por momentos. Fluminense jugando más, repito, más un equipo más vertical y demás, también por momentos queda emparejado Arias con Bensebaini y eso hacía que el colombiano o le sacara, mejor dicho, o le explotara mejor la espalda al argelino. Entonces, a partir de ahí también Fluminense tuvo mucho, pero mucho peligro. Repito, me gustó mucho el trío del mediocampo, realmente muy dinámico, recuperando tres volantes que hicieron muy bien el trabajo de retroceder, de avanzar con el equipo, de llegar al área, de sacar remates desde afuera del área, de acompañar al equipo en ofensiva. Por eso me parece que también una de las claves del partido, obviamente, tiene que ver con que el Dortmund en el medio campo, la verdad que no fluyó, la verdad que no, repito, ni Savitzer ni Gross tuvo un buen partido, y por parte del Benfica, perdón, del Fluminense, lo he dicho, tanto Nonato, Hércules como Martinelli creo que le manejaron el partido y creo que, repito, para mí hicieron un muy buen encuentro. Entonces, la verdad que Fluminense creó más peligro. Incluso antes comentaba que el equipo brasileño tuvo las ocasiones de peligro. Kobel fue para mí una de las grandes figuras del encuentro, más como mínimo creo que fue em, la figura del Dortmund, porque la verdad que tuvo atajadas, si bien por ahí no todas fueron complicadas, algunas un poco más sencillas que otras, pero sí tuvo una en el segundo tiempo que, bueno, es una doble atajada muy buena. Cierto que la segunda jugada está en posición adelantada del hombre de Fluminense, pero así todo, la verdad que Kobel, dentro de todo, fue un poco el salvador de este Dortmund que, repito, nunca se encontró, que le costó el partido, le costó de lo físico, le costó del juego, nunca pudo repito, le faltó realmente mucha creatividad, le faltaron ideas para, sobre todo en ataque, en defensa, fue sufriendo. Es cierto que después, creo que con el correr, sobre todo en la segunda parte, con un poquito, mejoraron un poco Antón y Jule, y por lo menos el equipo dejó de conceder tanto en defensa, pero en líneas generales me parece que el Dortmund se lleva un debut con muchas dudas, un debut que yo en la previa decía que creo que este Dortmund, por cómo había levantado su final de la temporada, cómo había, ¿no? Y creo que eran 7 partidos sin perder, con 6 victorias consecutivas, en un equipo que, bueno, llegaba de buena forma y de buena manera, y además mentalmente creo que llegaba bien a este Mundial de Clubes, pero por lo que vimos ayer, realmente es un equipo que, insisto, dejó, o a mí importante, me dejó muchas dudas. O mejor, más dudas que certezas respecto al 11. Después es cierto que en el segundo tiempo Kovac, por supuesto, intentó
cambiar algo más. Tuvimos el debut de Joe Bellingham, que realmente no pudo hacer mucho. Tuve alguna jugada en la que trató de hacerse un poco el eje del equipo. También entró en Mecha, que obviamente creo que esos dos cambios también obedecieron a que Kovac también vio que en esa primera parte, tanto Savitzer, que es cierto que después continuó, y Páscaros, que después salió, la verdad que no habían tenido un buen partido. Entonces creo que Kovac también notó que el equipo le faltaba, sobre todo en el medio campo, estaba perdiendo mucho, le faltaba un poco alguien que reparta un poco el juego y demás. Repito, Bellingham tuvo en esos primeros minutos, intentó un poco hacerse el equipo, intentó conectar con los demás, pero tampoco pudo hacer demasiado más sus primeros minutos en un contexto obviamente no tan propicio. Por eso realmente no pudo hacer, no pudo hacer mucho más. Después ya con la entrada, por supuesto, de Chukwuemeka, con Quitas, que también entró por Brani, y realmente tampoco pudo hacer demasiado más. Entonces el Dortmund, los cambios tampoco es que le dieron un cambio justamente o no, surgió un efecto tan positivo en el equipo, y la verdad que tampoco colaboraron para que justamente el nivel del mismo por lo menos mejore. Por eso, en líneas generales, un debut bastante gris del Dortmund, que por supuesto tendrá que mejorar. Es cierto que en este debut tenía el partido más complicado ante el rival más difícil, que era este Fluminense, que por ahí, al menos para mí también, me parece que superó un poco mis expectativas. Pensé que Fluminense realmente iba a ser un equipo que, bueno, lo podía incomodar y demás, pero realmente me gustó bastante el partido del equipo brasileño, que jugó, y repito, fue más y fue mejor que el Dortmund, pero también muy decepcionante por lo que hizo el equipo de Kovac, que, insisto, con todos los problemas que tuvo, realmente me dejó muy, pero muy frío su partido. Antes que también quería redondear la idea de Guirassy, que es un poco, repito, ese jugador que en alguna jugada, por ahí sin que el equipo juegue bien, te puede inventar un gol. Y ya lo hemos visto, repito, durante toda la temporada. Pero ayer la verdad que se lo vio muy contenido. Hizo un gran partido, por ejemplo, Thiago Silva, con 40 años, también para mí fue una de las figuras del partido, ganando duelos, muy imperial en la defensa de su área, secando justamente a Guirassy, anulándolo completamente, siempre no molestándolo, chocándolo de espaldas. La verdad que un partido muy, pero muy bueno del brasileño, que para mí junto a Arias, el mediocampo de Fluminense en general, hizo un muy buen partido. Entonces, la verdad que también un poco, si al Dortmund también vos si le anulas un poco a Guirassy, la verdad que el equipo también, por supuesto, va a fluir menos. Lo dicho, Bran ayer tuvo un partido muy, pero muy flojo realmente. Muchas pelotas perdidas, lo he comentado. Nunca se hizo cargo el equipo. Se lo vio, como a todo el equipo en general, repito, se lo vio muy, como que ninguno cambiaba de ritmo. Se lo vio un equipo cansado, con las piernas que le pesaban de más. Insisto, no sé si por una cuestión de que es cierto que recordemos que el Dortmund, el último partido de Bundesliga, fue el 17 de mayo, o sea que ya pasó un mes ese partido, es un mes en el que por supuesto el equipo estuvo inactivo y demás. Entonces no sé si en ese sentido es que el equipo le costó tanto y que, bueno, con el correr de los partidos irá agarrando nuevamente ritmo futbolístico, o si por supuesto, tiene que ver mucho con el planteamiento fluminense, ¿no? Con ese partido más, de un ritmo más alto, porque además este Dortmund, si bien es un equipo, como ya sabemos, europeo y demás, y que juega en la Bundesliga, que es una liga obviamente muy, con un ritmo bastante alto. Este Dortmund de Kovac es un equipo que por ahí no siempre intenta jugar en un ritmo tan alto, como que por momentos también elige jugar en un ritmo más bajo. Y ayer la verdad que Fluminense siempre trató de darle ritmo al partido, de darle realmente mucha, pero mucha continuidad, mucha velocidad, repito, sobre todo con sus ataques y demás. Y creo que también un poco en ese contexto, repito, por lo que hizo Fluminense, también el Dortmund por ahí se vio sorprendido, y lo dicho, nunca pudo hacer pies, siempre se sintió incómodo. Creo que siempre se sintió un poco ajeno a lo que fue el partido, y demás. Y lo dicho, termina con un 0-0 que, para mí, con Kobel como figura, creo que, o mejor dicho, diciendo que Kobel fue la figura del partido, creo que también es eh, eh, un buen ejemplo de lo que fue el partido para el equipo de Kovac, que no tuvo un buen debut, pero como decía antes, la verdad que tuvo enfrente al rival a priori más difícil del grupo. Veremos después lo que pasa en las próximas 2 jornadas. No, el próximo sábado, entonces estarás jugando, lo hecho, el partido frente al equipo del equipo sudafricano, el Mamelodi Sundowns, que el otro día le ganó al Ulsan, el equipo coreano. Así que también su partido, obviamente, al que el Dortmund hay mucha más diferencia en cuanto a lo que, en cuanto a la calidad que tenía respecto a Fluminense, con la que va a tener respecto al equipo sudafricano. Así que es un equipo al que debería tranquilamente ganarle. Es más, yo decía en la previa que el Dortmund tenía un grupo para, obviamente,
primero, pasar justamente con primero de grupo. Y segundo, o que incluso, mejor dicho, es un grupo o era un grupo para que el Dortmund trate de sacar los 9 puntos posibles. Bueno, ya empató con Fluminense, así que va a tener casi que, no digo que obligatoriamente, pero casi que sí, que ganar los próximos 2 partidos, repito, ante el equipo sudafricano el próximo sábado y después ya esa última jornada ante el Ulsan, el equipo, ante el Ulsan Hyundai, el equipo surcoreano que, bueno, también el otro día, la verdad que ninguno de los dos equipos que jugaron entre sí, repito, ganó el equipo, ganó el Mamelodi Sundowns, ninguno de los dos mostró realmente mucho nivel. Entonces, veremos porque, bueno, el Dortmund, con que mejore un poquito más, son 2 partidos en los que debería ganarlo sin ningún problema, pero es cierto que en su debut, repito, ante el equipo más difícil del grupo, la verdad que no mostró una buena imagen y un poco esa expectativa que había, ¿no? Con que, o al menos la que yo tenía, de que puede ser un equipo que por cómo venía, porque venía bien y demás, podía ser un poco porque no la relación del torneo. Bueno, al menos en su debut realmente me dejó muchas, pero muchas dudas y demás, pero bueno, al menos, repito, viendo lo que fue el partido, viendo el desarrollo del mismo, con Fluminense, la verdad que le generó peligro. Por lo menos como positivo hay que decir esto increíblemente, no termina perdiendo y demás, pues si no hubiese sido un debut incluso más, em, em, más complicado o más flojo de lo que también terminó siendo. Así que lo dicho, después del partido no mucho más, del Dortmund realmente muy poco para destacar en cuanto a las figuras, lo dicho Kobel por esas buenas atajadas y después no mucho más, los cambios la verdad que no hicieron ningún tipo de efecto. La defensa es cierto que después, repito, en la segunda parte se fue acomodando y demás, pero la verdad que tampoco no hubo ningún jugador que se destacara. Si vemos un poco los números del encuentro, son apenas 7 remates del Dortmund en todo el partido, 3 al arco. Y todo en la primera parte, y todo, perdón, en la segunda parte. Em, entonces, la verdad que fue un equipo que, repito, no jugó peligro. En la primera parte fueron 3 remates, ninguno al arco. Y en la segunda parte fueron 4 remates, 3 al arco. Que si no recuerdo mal, fue uno de Savitzer, uno que saca fuera del área, otro del Mecha que también saca fuera del área, que tapa Fabio, y otro, creo que de Jules ya en el último minuto o cerca del final, que también saca Fabio y despeja el córner, pero todos remates de fuera del área. Los únicos 3 remates del Dortmund en el partido fueron remates de media distancia que, salvo esa de Jules sobre el final, las otras 2 no le causaron realmente mucho peligro al arco defendido por Fabio. Entonces, creo que también es un buen dato que ayuda a entender lo que fue, repito, un partido muy, pero muy desilusionante del Dortmund que, repito, yo tenía expectativas bastante altas, pero viendo su debut, la verdad que un poco esa espuma, como se suele decir, creo que ha bajado un poco, pero bueno. Veremos por qué el grupo yo creo que lo va a pasar sin ningún problema. Jugando así todo, los próximos 2 partidos debería ganarlos. Repito, sin mostrar un buen fútbol, debería ganarlos solamente por su jerarquía y por la calidad, por supuesto, que hay entre el plantel del Dortmund y el plantel de los otros 2 equipos. Pero bueno, después veremos, por supuesto, ya cuando lleguen las rondas de eliminación directa y demás, bueno, ahí ver finalmente contra quién se enfrenta y porque ahí sí creo que ya va a encontrarse con otros rivales que obviamente si el Dortmund juega así, si no mejora, y bueno, tranquilamente ya puede quedar eliminado. Así que veremos. Yo también decía en la previa, ¿no? Decía en la previa que obviamente el Dortmund creo que su gran objetivo o su objetivo mínimo debería ser llegar a cuartos final. Bueno, repito, yo creo que el grupo lo va a pasar, pero si no mejora en los próximos partidos, si no mejora de cara a lo que van a hacer esos partidos de eliminación directa, y bueno, realmente me deja muchas, pero muchas dudas. Así que lo dicho del encuentro, no mucho más. La verdad que lo he comentado, me gustó mucho Fluminense, muy bien Arias, me gustó mucho, repito, ese mediocampo con Nonato, con Hércules y con Martinelli. Muy buen partido de Thiago Silva. Fabio cuando le tuvieron que llegar realmente estuvo a la altura. Así que un muy buen partido de Fluminense en líneas generales que, lo dicho, me parece que hizo más méritos para el partido. Y si uno de los 2 equipos tenía que ganar el partido, bueno, claramente me parece que el equipo Fluminense me parece que realmente hizo más, o hizo más méritos para por lo menos llevarse esos 3 puntos y demás. Así que no mucho más, lo dicho, después tenemos por supuesto pendientes lo que sigan con esta participación del Dortmund, los próximos 2 partidos, o también mañana, yo esto lo estoy subiendo a miércoles, mañana no, el viernes por supuesto también estaremos pendientes con lo que pase, o el sábado mejor dicho, porque el partido se va a jugar muy tarde acá en Argentina, así que estamos pendientes con lo que pasa obviamente con ese partido entre Boca y el Bayern. El Bayern que si gana ya prácticamente va a poner un pie o ya va a estar prácticamente clasificado a octavos de final, así que estaremos pendientes por supuesto de lo que pasa ese partido. Repito, ya después
lo demás con el caso del Dortmund y más. Así que ahora sí, no mucho más. Por supuesto, como siempre digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan, que me sigan en el resto de mis redes, en mi canal principal y demás, que por supuesto también estoy hablando en Mundial de Clubes. Obviamente que acá en el canal, en este canal, en ADN Bundes, obviamente solamente tratando, repito, solo lo que tiene que ver con el Bayern y el Dortmund, obviamente como los dos representantes alemanes que hay en este torneo. Así que, lo dicho, los invito también a que se suscriban a mi canal principal. Así que ahora sí, no mucho más, me despido y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.